Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Ya te levantaste, estiraste y todo? Qué bueno, me da gusto. Hoy quiero compartir contigo un verso que es muy conocido y que en varias ocasiones hemos podido leer y que tiene mucha ricura. Quiero leerte un verso, dos versos que están en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 11 y 12. Dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjate que estos dos versos nos hablan de dos puntos importantes. El primer verso, que es el verso 11, nos está hablando de una posición. El verso 12 nos está hablando de una actitud. Entonces nos da a entender que ambas van de la mano. Estamos diciendo que cuando nosotros empezamos a servir o hacer algo por alguien o para alguien, denotamos y damos a entender una actitud con la que iniciamos este trabajo o la actividad. Y la pregunta que hoy te quiero hacer es: ¿qué tanto te cuesta o qué tanto disfrutas hacer o servir a alguien? Fíjate que el Señor nos enseña, y el Señor Jesús fue el primer ejemplo y el mayor ejemplo de amor, de servicio, de humildad, y es de quien nosotros debemos aprender. Ahora, recuerda lo que dice el verso 11, dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquel que es un buen servidor es aquel que tiene la capacidad de dar y de ofrecer sin recibir algo a cambio o sin esperar algo a cambio. Y la pregunta sería: ¿cómo tú y yo nos comportamos al hacer algo que nos mandan, que nos piden o que nos toca hacer? ¿Qué actitud tenemos al hacer esta encomienda? A veces, sin tomar cuidado, empezamos a hacer las cosas y de nosotros, por naturaleza, brota el orgullo, el ego. Y esto es una actitud que nosotros debemos cuidar, no tener. ¿Por qué? Porque lo único que causa es que nuestro orgullo natural sobresalga, se sobreponga, y entonces empezamos a buscar una etiqueta, un sobrenombre, empezamos a buscar que alguien más nos mire, que alguien más esté mencionándonos, proponiéndonos, promocionándonos, por querer buscar una etiqueta. E incluso llega el punto que nos sentimos como bombón, todo esponjado, pero no es el punto, porque la palabra nos enseña y nos dice que debemos aprender a ser servidores de los demás. Recuerda que el servicio tiene que ver con los demás, no con nosotros mismos. Entonces, uno de los primeros principios que debemos aprender es: ¿con qué actitud estoy yo haciendo las cosas? Sea en casa, en la iglesia, en el trabajo. Recuerda, ¿cómo estoy yo reaccionando cuando tengo que hacer algo? ¿Te enojas? ¿Te molesta? O en su contrario, ya te sentiste por las nubes y ya volaste y ya te perdimos. Cuidado que no hagamos algo que no es correcto. Recuerda que la palabra del Señor nos enseña y nos invita a ser imitadores de Cristo, y eso es lo que nos enseña el segundo punto. Dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquel que aprende a ser humilde tiene todas las de ganar. Y naturalmente recuerda que cuando nosotros aprendemos a enfocarnos en el camino y en la forma correcta, en la actitud correcta, esto siempre nos va a ayudar a poder madurar en nuestro caminar con el Señor, y nos va a llevar a una dependencia de Él, porque estamos aprendiendo a confiar y a trabajar, a vivir, a servir como Él nos enseña y como Él espera de nosotros. Entonces, hoy quiero invitarte a reflexionar cómo hemos estado trabajando, cómo hemos estado sirviendo en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en tu casa. ¿Cómo es tu actitud al hacer las cosas? Recuerda que el servicio tiene que ver con los demás, no contigo. En medida que tú y yo aprendemos a ser obedientes y a honrar lo que el Señor nos enseña y nos pide, Él viene y nos bendice. Vamos a orar y que el Señor nos ayude cada día. Padre, te damos gracias, Señor, por recordarnos
en esta hora, Señor, tu consejo, tu palabra que nos dice y nos invita, Señor, a ser imitadores de ti, a que cuidemos, Señor, que no haya en nosotros ese orgullo, el ego, Señor, que sobresale, sino que sea tu presencia recordándonos cada día que debemos ser imitadores tuyos, Señor, que podemos y debemos aprender a vivir en humildad, con sencillez, Señor, a hacer las cosas, a vivir sin buscar un nombre. Recordar, Señor, que la gloria es tuya y nada nuestro. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y te pedimos que seas tú quien nos ayude a vivir cada día, Señor, enfocados en lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Y bueno, te sigo invitando, seguimos leyendo la Biblia en un año. Recuerda que cada día el Señor trae un nuevo consejo y siempre, siempre, siempre está hablando. Recuerda tener tus oídos abiertos, tu espíritu receptivo, porque siempre Dios habla. Que Dios te bendiga.